Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, a tu iglesia, estar con mis hermanos, Señor, para buscar tu rostro, para aprender de ti y cada día agradarte con mi vida y con todo mi ser. Hoy te pedimos que seas tú tomando este tiempo, Señor, para la edificación de tu iglesia. Te oramos, Señor, para que tú nos permitas orar, interceder, pero sobre todo ver tu poderosa mano en nuestras vidas y aún en las peticiones de nuestros corazones conforme a tu preciosa voluntad. Te oramos y dispongo mi vida, Señor, para que seas tú hablando verdad a través de tu palabra. Te pido, Señor, cada cosa en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos llegando a nuestra recta final de nuestro libro de Santiago, ¿cierto? Ay, qué triste, ya estamos llegando a la recta final. Nos quedan 2 prédicas, hoy y el próximo sábado. ¿Listo? Estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a empezar a ver el valor y el cuidado de la comunidad cristiana. Y lo vamos a ver de Santiago 5, del 13 al 18. Hoy vamos a ver la primera parte y el próximo sábado veremos la segunda parte, ¿listo? Lo primero que voy a tocar en esta pequeña predicación es el cuidado a los que están en la comunidad. Hoy estaremos hablando de aquellas directrices que Santiago da a esta iglesia de cuidar a los que están dentro, y el próximo sábado estaremos hablando de cómo cuidar a aquellos que se han alejado. ¿Listo? Entonces Santiago viene hablando acerca de los ricos, viene hablando acerca de los pobres, y hace 8 días mencionábamos la paciencia en el sentido de tener gran ánimo, ¿cierto? Cuando afrontamos circunstancias difíciles, inexplicables, injustas para lo que cualquier corazón podría pensar. Y hoy vamos a entrar un punto más en la oración, ¿cierto? Y aunque si usted lee estos versículos, pensaría que Santiago solo está hablando en términos de oración, lo más importante para aquí Santiago es exponer el cuidado que debemos tener en la comunidad, el cuidado que debemos tener en la iglesia. Es decir, usted como miembro de la iglesia, ¿cómo debe cuidar de sus hermanos en la fe? Normalmente, ¿qué es lo habitual a creer? Que el pastor o el equipo de liderazgo es quien debe cuidar a toda la iglesia, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es lo normal que uno piensa. De tal manera que si usted ve que hay una persona que lleva tiempo sin venir a la iglesia, ¿de quién es la responsabilidad de llamar y estar pendiente de esa persona? Del pastor, gracias. Sí, pues gracias por los que dijeron de nosotros, pero en la manera práctica normalmente es del pastor, ¿cierto? Normalmente, oiga, fulanito no ha ido. Pastor, ¿usted sabe qué le pasó? Yo, de pronto sé, pero hay veces que no sé. Y a veces mi pregunta es, ¿y usted ya lo llamó? ¿Usted ya le hizo una llamada? ¿Cierto? La responsabilidad de Santiago acá la comparten que todos debemos velar por el cuidado de la iglesia o de la comunidad de fe. Entonces, hoy estaremos hablando acerca de la oración principalmente. Hoy en día hay un tema muy normal en nuestra sociedad y es el individualismo. Y algo en lo cual en el cristianismo no debería ser, porque el cristianismo lleva a que pienses más en el otro, teniendo el valor de lo que tú eres según la Biblia. Normalmente nuestras oraciones, si usted tiene que ponerle un porcentaje, ¿qué porcentaje de las oraciones que usted pide a Dios son por otras personas? Normalmente lo más común es pedir por mí, por mis necesidades, y si tengo pareja tal vez por las de mi pareja, y por ahí si me acuerdo las de mi familia, y tal vez lo que estemos orando ministerialmente, ¿cierto? Esta semana estuvimos orando por Isaac, ¿cierto? Porque gracias a Dios ya salió muy bien, tuvo su cirugía, siempre se afectó mucho el tema del talón. Pero gracias a Dios está todo bien, disfrutando de su tiempo incapacitado en la silla de ruedas. Toda una aventura para él, ¿cierto? Pero el punto es que nuestra vida cristiana debe caracterizarse no por el individualismo,
sino por la comunidad, por estar pendientes unos con los otros. Entonces, Santiago quiere definir que la vida en comunidad nos debe ayudar a todos nosotros partiendo de nuestro estado de ánimo. Santiago 5, versículo 13, dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Hay un antiguo refrán que dice: una pena compartida es menos pena y una alegría compartida es más alegría. Quiero preguntarles a manera personal, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Y yo estoy completamente seguro que todos levantaríamos la mano porque todos tenemos diferentes clases de dificultades. Unos más agudos, ¿cierto? Unos con cosas vitales de vida, otros con cosas más existenciales, otros circunstanciales, pero al fin todos pasamos dificultades, ¿cierto? Algunos podrían decir: usted no sabe mi dificultad, su dificultad es nada para lo que yo estoy viviendo. Pero lo que es verdad es que cada uno tiene un proceso en el cual Dios actúa a través del hombre. Y lo que Santiago quiere acá exponer es que es más fácil llevar la carga cuando todos la llevamos a llevarla individualmente. El concepto de Jesús al plasmar la iglesia es un concepto de un cuerpo. Pudo escoger muchas cosas, pudo escoger una corporación, un edificio, pudo escoger alguna empresa, algún proyecto, pero él escogió un cuerpo, porque en el cuerpo hay varios miembros y todos los miembros son igual de vitales para la permanencia o la existencia o la vitalidad de este mismo cuerpo. En ese mismo sentido, Santiago está llevando a que la iglesia, si hay alguien que esté pasando dificultades, oren los unos por los otros. Y si está en el otro aspecto, si está pasando alegrías, que cante alabanzas. Son dos aspectos de la vida que vivimos diariamente: cómo vivimos nuestras dificultades y cómo vivimos nuestras alegrías. En nuestras dificultades, según lo que de pronto exponíamos hace 8 días, es muy fácil alejarnos de Dios, culpar a Dios, culpar a los demás. Es simplemente dejar la fe a un lado y decir: Dios no está, Dios no me acompañó, Dios no me escuchó. En las alegrías es muy fácil caer en la autosuficiencia porque ya estoy bien, estoy feliz, estoy contento, ¿cierto? Un ejemplo práctico para nosotros como iglesia: llegamos como inmigrantes y el proceso inmigrante es de dificultad en dificultad, ¿cierto? Y es un proceso donde muchas veces deambulamos en la fe en estar muy pegado a Dios y no estarlo, porque es muy fácil cuando veo tal vez una oración respondida, pero muy difícil cuando no la veo. Son dificultades todo el tiempo. Pero la pregunta es: ¿qué pasa una vez que obtengamos en el proceso migratorio la residencia? Y estadísticamente muestra que muchas veces cuando obtenemos lo que tanto queremos, si no tenemos claro cuál era el concepto principal, lo más fácil es alejarnos. Porque la condición humana es que al no necesitar a alguien que me ayude en algo específico, pues lo mejor es dejarlo a un lado porque ya soy suficiente para poder cubrir lo que necesito. Y ese es el problema de los ricos que tal vez hablaba Santiago. El problema de los ricos nuevamente no era tener dinero, era haber colocado toda su esperanza, toda su fe, toda su vida en el dinero, ¿cierto? En las cosas materiales. Entonces, mi primera invitación, si José me colabora en el piano, para alabar al Señor, es empezar a orar, ¿cierto?, por las dificultades. Y cada uno tiene diferentes dificultades, ¿cierto? Yo sé que estamos en un momento en el cual a muchos ha golpeado el tema migratorio. Sé que estamos en un momento donde muchos pueden estar marcados por temas emocionales referente a la familia o estar lejos de nuestros países. Sé que algunos otros tienen problemas personales, existenciales. Otros pueden tener problemas de salud, otros pueden tener problemas mentales, otros pueden tener problemas familiares en sus casas, en sus hogares, otros pueden tener problemas
inexplicables, ¿cierto? Oraciones que elevamos a Dios y pareciera no tener respuesta. El punto es que todos pasamos dificultades. ¿Y Santiago qué dice? ¿Que qué debemos hacer? Orar. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero también no hay que olvidar que hay alegrías en nuestras vidas. Y esas alegrías a veces son muy pequeñas y son tan pequeñas que las despreciamos. Pero no debemos olvidar que esas alegrías, esos momentos son los que nos deben de llevar a cantar alabanzas a nuestro Dios por lo bueno, por lo grande que Él ha sido. Y como cristianos en una fe, en la certeza de que hemos sido salvos de nuestro pecado y absueltos de la condenación que había, siempre debe haber gozo en nuestros corazones para cantarle alabanzas a Él. Porque como aprendíamos hace 8 días, sin importar los problemas, Dios siempre ha estado, siempre va a estar. Y un día esta vida pasará, mas su palabra no pasará, ni su promesa de encontrarnos un día junto a Él. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar. Vamos a cantarle a nuestro buen Dios. Este primer tiempo es un tiempo personal, ¿cierto? Y yo le quiero invitar, si usted quiere alejarse un poco de donde está, hay suficiente espacio en el salón, hágalo. Son 2 horas donde vamos a estar orando y esta primera oración es más usted con Dios. Ponga en el altar de Dios cuáles son las dificultades que usted está teniendo. Antes de poder permitir que otra persona ore por usted o que le acompañe en la oración, venga usted a Dios a traer esa oración delante de su presencia, diciéndole: Señor, este soy yo, este es mi problema, esta es mi queja y quiero que me escuches porque quiero realmente encontrar un lugar donde tú y yo seamos uno solo. Si usted está solo, la persona que esté al lado, el más cercano, a las personas, miembros de esta iglesia, si hay alguien que esté solo, acompáñenlo, no lo dejen orar solo. Y hoy pidámosle a Dios que sea escuchando nuestra oración. Padre, te doy gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, o mi esposo, la persona que me esté acompañando el día de hoy. Señor, gracias porque hoy me permites venir a tu casa junto a Él, junto a ellos. Señor, hoy vengo con mi vida tal cual como solo tú sabes que está, Señor. Tal vez ante estas personas o ante todas las demás, Señor, puedo mostrarme que estoy bien, puedo mostrarme con mi mejor cara, pero Señor, tú me desnudas en tu presencia porque solo tú conoces quién yo soy, solo tú sabes mis necesidades y solo tú conoces, Señor, cada circunstancia por la cual estoy atravesando el día de hoy. Señor, te oro por la persona que está a mi lado, Señor, para que seas tú escuchando su oración. Te quiero pedir, Señor, para que tú obres tu perfecta voluntad en su vida. Te quiero pedir, Señor, para que seas tú, Señor, respondiendo cada clamor que hay en su vida, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Te quiero pedir, Señor, que uses aún la vida de esta persona para hablar a mi vida, Señor. Te quiero pedir, Señor, que esta persona tú me ayudes a verla como un hermano en la fe. Tal vez difícil de entender, difícil de verla, difícil de amarla como tú dices que debemos amarnos entre hermanos, pero Señor, tu amor sobrepasa toda cosa y tu amor nos enseña cómo amarnos los unos a los otros, Señor. Por eso hoy te pido que tú permitas que este tiempo sea para edificación de cada uno de nosotros, pero sobre todo, Padre, para cada uno en singular de manera plural. Es decir, Señor, hoy vengo con mis peticiones, pero quiero que tú escuches las peticiones que yo vengo a orarte por los demás, porque sé que los demás van a orar por mi petición y tú harás tu perfecta voluntad conforme a tus propósitos en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te oramos cada palabra en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Segundo punto, el día de hoy. La vida en comunidad nos ayuda en nuestra necesaria sanidad. Santiago 5, versículo 14 dice: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él
y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Textualmente, ¿cierto? Es un versículo muy utilizado. Pero también ha sido muy mal usado, ¿cierto? Para dar interpretaciones que son erróneas. De una manera general, ¿cuál es el mayor error cuando se interpreta directamente o cada palabra tal cual está acá? Que muchas veces se pierde la soberanía de Dios que tiene sobre los procesos que tiene en la vida de cada persona, ¿cierto? Es decir, cuando decimos que una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, significa que si tú oraste por una persona y tal vez tú no tuviste la suficiente fe, por eso fue que la persona tal vez no sanó o el plan de Dios era otro. ¿Me explico? Esto es lo que muchas veces se conoce como la superfe. Creer que porque tú lo hagas con mucha fe, tiene que pasar. Y realmente no tiene que pasar, porque todo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, los tres problemas que salen de estos dos versículos, el primero da entendimiento que solo cierto grupo puede orar, y esto lo vemos cuando dice que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos. Si lo tomamos literal, ¿quién oraría en esta iglesia por los enfermos? No, literal, no, literal. Si una persona nueva hoy llega y dicen, yo estoy enfermo, y Santiago nos dice, llamen a los ancianos, ¿a quién llamamos? Literalmente, a ver, al anciano. Acá no hay ningún anciano, ¿cierto? ¿Quieren más cerca estar? No digan nombres para que no queden mal y esto después no se convierta en un servicio de restauración entre los hermanos. Literal, acá no hay personas en esa bella edad de la tercera edad, ¿cierto? Habrán unos tocando por ahí, pero ellos son los tesoros de nuestra iglesia, ¿cierto? Nunca ancianos. Pero no, literal, no hay ancianos, no tenemos ancianos. Es decir, que entonces nos quedaríamos sin nadie por orar. Pues no, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver en un momentico. El otro es respecto al aceite, cuando dice oren y unjan con aceite, da entendimiento que si se unge con cierto aceite, en este caso aceite de oliva, tendría que ser sano, ¿cierto? Entonces, les tengo una mala noticia, que no traje el aceite de oliva. Si alguien me compra un aceitico de oliva por allí y para ahorita usarlo, ¿cierto? Tampoco es correcto, porque ahora vamos a ver por qué. El tercer entendimiento es que si se ha orado con fe, con mucha fe, con fe, sanará, ¿cierto? Y es con lo que empecé hablando, lo que se conoce como la superfe. Es decir, Laura está enferma y yo digo, declaramos en el nombre de Jesús que eres sana, todos lo creemos y no aceptamos un no como respuesta. Es equívoco, porque yo no puedo declarar y no sé cuál es el proceso de Dios que tenga sobre la vida de Laura. La Biblia nos muestra milagros, porque Dios tiene el poder, pero la Biblia también nos muestra procesos, momentos en los cuales Dios no usó tal vez la medicina, no usó un milagro repentino, sino usó la medicina, o en otras, pues procesos en los cuales la persona pasó a mejor vida, ¿cierto? Porque el cristiano que tiene entendimiento de lo que es ser cristiano, sabe que cuando termine esta vida hay una mejor vida por venir, ¿cierto? Amén. Laura, haz lo tuyo. ¿No había uno más grande? Eso, amén. Laura, un paréntesis, Laura es feliz haciendo eso. Entonces, para entender un poco esto y entrar a lo que realmente queremos, la iglesia primitiva y a la iglesia que Santiago está direccionando estas palabras, era una iglesia que aún estaba empezando, era la recién organizada. De tal manera que el término de anciano, como Pablo nos lo muestra más adelante, de diácono, de pastor, todavía no estaba estipulado de la manera como Pablo lo muestra. Más bien, el anciano representaban las personas que estaban liderando y las personas que tenían mayor madurez
conocimiento en lo que eran las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando acá Santiago dice que llame a los ancianos, podríamos también decir que se llame a las personas que lideran la iglesia o las personas maduras en la fe. Porque el hecho de que usted tal vez no sea pastor, no sea diácono, no sea servidor, no implica que usted no pueda orar por una persona que está enferma. Dios puede usar cualquier persona que se disponga y entienda que la sanidad no reposa en la persona que ora. La sanidad reposa en la voluntad del Todopoderoso, ¿cierto? Dios, inclusive, de una manera extracurricular, fuera de lo común, podría usar una persona nueva que está hoy acá y entiende esto y dice, Dios puede sanar, déjame orar por ti porque Dios puede sanarte. Y podría haber un milagro, porque el milagro o la sanación no depende de mí, depende de Dios, de su voluntad y de su preciosa mano. Entonces, la iglesia primitiva, ¿cierto? Más adelante, Pablo da mayor entendimiento a través de las cartas paulinas y ahí sí se difieren pastores, diáconos, ancianos. Los ancianos en esta iglesia, pues digamos que los más ancianos somos mi esposa y yo, y ahí le siguen los diáconos, que ninguno tenemos pinta de anciano. Tal vez Richie, que estaba contento diciendo que los diáconos, ¿cierto? Entonces, el segundo punto, respecto al aceite, ¿cierto? Dice, llame a los ancianos que vengan y oren por él, ¿cierto? Y ungir con el aceite. El ungir con el aceite era una práctica que se realizaba en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, en la antigüedad, ¿cierto? Pero esta práctica se hacía en dos sentidos. Uno, en el de consagrar, como de pronto fue consagrado muchos profetas, reyes, ¿cierto? Era un acto espiritual que representaba la presencia de Dios aceptando algo o verificando o dando a conocer a los demás el designio de Dios. Pero había otro y era el ungir como un ungüento, como una sanación, ¿cierto? Entonces los dos verbos, el primer verbo aleifo, que viene del griego, indica ungir como untar, frotar o dar un masaje con aceite. Eran ungüentos mezclados con fines de cuidado físico o de sanación. Usted hoy en día tiene un dolor de cabeza y va y se toma un acetaminofén, ibuprofeno, panadol, lo que sea. En su momento, y como muchas mamás de pronto tienen sus truquitos bajo la manga, tal vez era un pañito con agua caliente, agua fría. En su momento era el aceite de oliva. El aceite de oliva se usaba para todos estos ungüentos. El segundo, entonces, es girio, que significa ungir como consagrar, especialmente a Jesús en su oficio mesiánico y demás. El punto es que en este contexto, Santiago no usa girio, sino usa aleifo. Es decir, que él estaba hablando de untar, como de sanar a través de la medicina. Y acá viene un concepto. Algunos creen que la medicina va en contra de Dios y no es correcto. La medicina es aprobada por Dios conforme a aquellos que reconocen que Dios es el Todopoderoso. Y en este sentido, Santiago lo que está diciendo es: llamen a las personas maduras en la fe que conocen de las Escrituras, que vengan y oren, pero que también, si es necesario, apliquen ungüento para que sea sano, ¿cierto? Entonces, en este aspecto, Santiago nos está diciendo: llame a los ancianos, vengan, oren por él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y acá viene algo lo que mencionaba: todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor, correspondiente al único que puede hacer tales cosas. Todos nosotros somos instrumentos. Usted es un instrumento, yo soy un instrumento, pero no seríamos nada si no estuviéramos con Él. Sin Él no somos nada. Y la tercera, ¿cierto? Tenía Marcos 6:13, Isaías
Isaías nos muestra un poco de lo que hablo de la parte de ungir, ¿cierto? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, ¿cierto? En este verso es un poco más explícito que el aceite era usado para efectos medicinales de igual manera. ¿Listo? Entonces, el tercer punto, ¿cierto? Supone que si usted ora con fe, dice una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Si usted no tiene fe, ¿puede ser que no suceda? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Al fin y al cabo son designios de Dios, ¿cierto? Porque hay momentos y hay procesos muy difíciles donde tal vez usted esté luchando con su fe, partiendo de ahí. Pero Dios es un Dios que obra de maneras sobrenaturales. El punto es que Santiago insta que se ore con fe, pero Santiago más atrás, como en el capítulo 1 y 2, él hace la mención que uno debe tener la certeza de lo que está sucediendo, que uno no debe ser como las aguas que sean ambiguas. Santiago cuando dice que se ora con fe, es decir, que lo que usted ore lo crea, y lo crea en el sentido de que Dios puede hacerlo. Cuando Santiago está diciendo que se ore con fe, no es una superfe donde usted declare, decrete y tiene que pasar porque usted tuvo fe. No, lo que Santiago está diciendo es, si usted ora, crea que va a pasar. Si usted está orando por sanidad, crea que Dios puede hacerlo, que es muy diferente a no hacerlo, ¿cierto? Orar por orar. Orar por orar es decir que el Señor te bendiga, espero que te mejores y soy sano, pero en su corazón usted dice, no hay manera. ¿Sí me explico? Es una gran diferencia, puede parecer similar, pero créanme que al momento de la práctica es muy diferente, ¿cierto? En algo muy sencillo, hace 8 días lo veíamos, Dios quiere que prevalezquemos y lleguemos hasta el final, que permanezcamos. A Dios le interesa que usted llegue hasta el momento final. A Dios, permítanme que se lo diga así como tan brusco, Dios es de procesos, no de sucesos. Dios no quiere hijos por interés, hijos que solo vienen malcriados, digámoslo así, para que le cumplan lo que usted quiere, porque hay un bien mayor y es la salvación, ¿cierto? Cuando practicamos la superfe, ¿qué pasa cuando tú no recibes lo que tú dijiste, declaraste? Te vas a frustrar y vas a decir, Dios no cumplió, Dios no me escuchó, entonces ese realmente no es un Dios vivo. Y es mentira, porque tal vez el plan de Dios era que pasaras por la enfermedad o tal vez que pasaras a mejor vida. Entonces, en esto nos queda la segunda parte, una oración ofrecida, con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonados. En los judíos, ¿cierto? En su creencia, ellos creían que los pecados venían principalmente por las enfermedades, venían principalmente por los pecados. ¿Se acuerdan con Job? ¿Cuál fue la acusación de los amigos? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue el pecado? Y todos sabemos que detrás de eso estaba la voluntad de Dios en un acto soberano que tuvo con el diablo, ¿cierto? Pero esto no exime que no hayan enfermedades que no vengan a causa de pecados. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad de transmisión sexual y usted era una persona promiscua, la palabra de Dios dice que usted debe tener sus actos sexuales hasta el matrimonio. Y si usted era una persona soltera, eso se llama fornicación. Y la fornicación es un pecado. Y si usted se acostaba con una, se acostaba con otra y se acostaba con otra, y al final tuvo un VIH, entonces sí fue consecuencia de un pecado. Si usted tiene cirrosis y la cirrosis se desarrolló a causa de, ¿cierto? Entonces la enfermedad vino a causa de un, ¿cierto? Y muchos otros ejemplos. Entonces, sí hay circunstancias en las cuales el pecado produce enfermedad. Hay momentos en que puede ser así. Como hay momentos, como lo vemos en Job y en muchas de áreas de nuestras vidas, que no lo es. Que son por cosas de la vida, ¿cierto?
o son cosas que uno nunca va a entender. Hay enfermedades que yo creo que uno llegará a la presencia del Señor a decir, ¿por qué tuve que pasar eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué no los otros millones de personas? ¿Por qué fui yo? ¿Cierto? Entonces, vamos a orar, vamos a cantar y a orar, ¿cierto? Y si usted no está viviendo una enfermedad, dele gracias a Dios y pídale a Dios que así sea. Porque los procesos más difíciles son la enfermedad. Porque la enfermedad te lleva a mirar para todos lados y preguntar por qué yo, por qué no, por qué sí. ¿Cierto? Entonces, mi invitación es a que si usted no está pasando una enfermedad, le dé gracias a Dios. Y si la está pasando, empiece a orar por eso, ¿cierto? Ahora más adelante vamos a orar los unos por los otros y ahí cualquier persona que requiera oración, los diáconos y mi persona vamos a estar orando dentro de las demás peticiones. ¿Listo? Entonces vamos a orar y ya volvemos. Padre, te damos gracias porque tú pagaste en esa cruz por nuestros pecados, Señor. Padre, hoy traemos delante de tu altar, Señor, nuestras aflicciones. Hablábamos tal vez de enfermedades físicas, pero muchas veces acarreamos nuestras enfermedades mentales, Señor, emocionales. Enfermedades que tal vez no parecieran ser tan importantes, pero lo son, Señor. Y tú sabías eso. Y por eso hoy queremos venir a ti. Tu palabra dice que vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y tú nos harás descansar, Señor. Pues hoy queremos venir a ti, Padre. Y si hay parte de lo que estamos viviendo que ha sido causado por nuestro pecado, Señor, queremos arrepentirnos y volver a ti, Señor. Queremos alejarnos de toda maldad y volver a ti, Señor, porque queremos ver tu preciosa mano sobre nuestras vidas. Padre, tal vez escuchamos y es difícil entender que dentro de las enfermedades físicas, emocionales, mentales, haya un propósito. Pero Señor, tú tienes un propósito mayor a toda nuestra vida y todo lo que podemos contemplar como vida. Y es qué va a pasar una vez que terminemos, Señor, este plano físico. Y tu promesa es que si hemos depositado nuestra fe en ti, si nos hemos arrepentido, vuelto a ti, si hemos aceptado tu evangelio, aceptado tu llamado y hemos corrido en pos de ti, tú, Señor, nos levantarás y estaremos junto a ti una vida eterna, Señor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor, sino reposaremos en los brazos de un Padre que nos ha amado, Señor, desde antes de la creación del mundo. Por eso, Padre, en este día, en esta noche, en esta hora, Señor, queremos traer delante de ti estas enfermedades. Queremos postrarnos delante de ti, Señor, y pedirte perdón si es algo dentro de lo cual hemos fallado. Tal vez no somos conscientes, pero tú, Espíritu de Dios, puedes hacerlo. Tal vez el estrés, Señor, ha sido causa de nuestro trabajo excesivo. Tal vez nuestros problemas emocionales han sido causados por nuestra autosuficiencia, Señor, creer que todo lo debemos hacer nosotros. Tal vez nuestras enfermedades físicas han sido causadas por nuestra mala alimentación, por nuestras malas decisiones, por nuestras malas razones o malos lugares que habitábamos, Señor. Pero también, Padre, ayúdanos a entender que la enfermedad solo puede ser o tal vez sea un proceso para que nosotros nos humillemos delante tuyo. Un proceso en el cual entendamos que tú eres el Dios de la vida, que tú en tu misericordia has usado este mal para darnos un bien eterno, y es acercarnos a ti y conocerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Y Padre, quita de nosotros, Señor, el temor de permitir que otros oren por nosotros, la vergüenza. No hay tal cosa. Tú quieres y tú deseas que oremos los unos por los otros. Por eso prepara nuestros corazones para que en unos momentos, Señor, podamos ser iglesia, ser comunidad. Y como Santiago exhortaba, orar los unos por los otros, estar y ser por nuestra comunidad y nuestros hermanos en la fe. Te alabamos, te bendecimos y te oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.
Pasamos a nuestro siguiente punto, versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Nuevamente Santiago habla de manera plural. Hay una verdad, y la verdad es que ninguna persona nos puede eximir de nuestros pecados. Nosotros libremente podemos acceder a la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es una verdad, eso no se discute. Santiago acá no está diciendo que usted necesita a alguien para recibir el perdón de Dios, pero Santiago sí está aconsejando que nos confesemos unos a otros y que oremos para ser sanados. En los procesos de traumas, en los procesos de una persona alcohólica, lo primero que le recomiendan o le llevan a esa persona es a que reconozca. Y el reconocimiento en el caso de un alcohólico de ser alcohólico es aceptarlo confesándolo a un grupo de personas, ¿cierto? En este sentido, la práctica de comunidad en el cual nos confesamos y oramos los unos por los otros nos ayuda con la culpa que podemos vivir en este plano en el cual nosotros vivimos. Aunque Dios perdona y quita la culpa, pues a veces es difícil para nosotros poder experimentar esa libertad. Y se da debido a que hay traumas, experiencias que han sido tan tapadas y han vivido tanto en la oscuridad, que para mí, no para Dios, para mí es difícil aprender a vivir en mi nueva verdad, en la verdad, ¿cierto? Entonces Santiago tenía claro eso y por eso él tanto le dice a la comunidad que tienen que confesarse los unos a los otros. Y confesarse los unos a los otros es vergonzoso. Usted no quiere coger a una persona y decirle, he fallado, he cometido un pecado, he cometido un error. Nadie lo quiere hacer. Y la intuición humana es a no hacerlo porque es un acto en el cual sería muy vulnerable. Pero no hay nada peor que aquellas cosas que aún viven en la oscuridad y en el secreto. Muchos cristianos no pueden vivir la libertad, que es una verdad, por los secretos que están en la oscuridad. Y muchos de los procesos que se deben llevar a cabo para sanar heridas, traumas, situaciones, experiencias, siempre comienzan con una confesión pública a un pastor, a una persona, al líder, ¿cierto? Y siempre se lleva a la persona a que, como experiencia personal y testimonio de vida, comparta a los demás. En dos sentidos, en que Dios se mueve y transforma vidas, pero también en el sentido de liberarme de la presión que me puede causar lo que antes era, pero ya no soy. ¿Ustedes saben el diablo qué es lo que más va a señalar de un cristiano? La identidad. Y es donde más fallamos. Porque si tú eras borracho y ahora no lo eres, pero un día estabas carnal, un día estabas dejando que tu yo así tal cual fluyera con todo su esplendor, y tal vez te pegaste una borrachera, hiciste algo que no era, ¿cierto? Pues nadie va a querer compartir eso ni decirlo, ¿cierto? Es algo íntimo, es algo vergonzoso, pero a veces es necesario poderlo expresar para poder ser libre. A pesar de que Dios te haya libertado, para ti, eso que vives en la oscuridad necesita también que la luz de Cristo y la luz de la comunidad, que es la iglesia y es el cuerpo de Cristo, te ayude. Te ayude. La palabra es ayudar, porque el único que perdona, que exime, que limpia, que te lleva a entender es Dios a través del Espíritu Santo.
pero la comunidad te ayuda, te edifica, ¿cierto? Entonces, el siguiente punto, ¿cierto? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, ¿cierto? Aquí nuevamente está hablando de términos de oración ferviente. Y la oración, cuando uno habla ferviente, es algo que usted dice, lo estoy haciendo con un clamor y una pasión, una necesidad. Una oración ferviente es muy fácil entenderla cuando usted se quedó sin nada de plata, sin nada. A ver, un padre que tiene que proveer y se quedó sin trabajo, se quedó sin opciones, sin dinero en el banco y intenta conseguir dinero prestado y nadie se lo da. La oración ferviente es fácil porque ¿cuál es la oración? Llanto y decir no tengo nada, ayúdame, ¿cierto? Más todo lo demás que puede hacer. Pero si usted está bien, si usted dice, tengo buen trabajo, tengo comodidades, y usted dice, pero pastor, no he podido pasar el PTI, usted ora para que Dios le ayude, pero usted dentro de su interior todavía es muy probable que diga, tengo que estudiar, tengo que hacerlo porque yo tengo que pasarlo. No me malinterprete, no significa que usted no tenga que estudiar, tiene que estudiar, pero el fervor viene cuando usted sabe que no hay otra opción, que solo es Dios. Y usted eso lo puede hacer aún teniendo las comodidades. Cuando usted tiene un PT, volviendo al ejemplo, y usted dice, Señor, es que solo tú me puedes dar. Soy bruto para el inglés, no me entra el inglés, pero tú puedes hacer algo. Y yo lo he visto. Yo he visto cómo le han salido a personas, le han salido lo que han practicado, le salen los exámenes. Yo he visto cómo pueden decir, cuando escuché, es como si estuviera escuchando en mi idioma, o sea, todo era muy claro, porque esa es la capacidad que Dios tiene. Pero mientras que no lo hagamos con fervor, pues muchas veces vamos a sentir que nuestras oraciones llegan hasta el techo. Nuevamente aclaro, fervor no es lo mismo a declaración, ¿cierto? Tú te sometes y sabes que Dios tiene una perfecta voluntad y descansas en que Dios va a obrar conforme a ella. Una persona justa, ¿quiénes son justos? Bueno, en otra iglesia donde hayan personas justas, ¿cierto? Porque en esta, Señor, las personas justas, pues justo en un entendimiento muy vago dirían, pues aquellas personas que son correctas, que no hacen nada mal, las que son buenas, pero no es así. Justos somos los que hemos sido justificados, redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Los que hemos creído en el Señor Jesús y los que hemos aceptado su obra redentora. Es decir, pues todos no sé, pero los que sí han hecho eso, ¿cierto? Esos son los justos, esos son los justos. El justo no es el que usted cree que todo es muy bueno, no, todos somos pecadores, todos somos malos, todos estamos llenos de errores, pero es por Jesús que somos justos delante de Dios, ¿listo? Dice que tiene mucho poder y acá nuevamente eso siempre es una batalla porque los cristianos no sabemos qué tanto poder tiene la oración. Y usted me va a decir, mentiroso pastor, la oración tiene poder. ¿Qué tanto ora? Ahí está la respuesta. Si entendiéramos qué tanto poder tiene, pues así mismo oraríamos, ¿no? Es como cuando uno va a pescar y uno dice, esa caña con ese rod, ese sí es bueno y ese sí va a sacar pescados. Y la misma no saca pescados, ¿cierto? Porque no depende de eso, no depende de eso, depende de muchos otros factores, ¿cierto? Entonces, tiene poder, pero eso tenemos que creerlo. Y el creerlo nuevamente no es en temas de declaración, es en tema de decir, mi vida solo depende de Dios y solo Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer. Eso significa poder. Significa, la gente puede decir, los de mi colegio pueden decir, los del trabajo pueden decir, mi familia puede decirme que no voy a cambiar, que voy a ser la misma persona todo el tiempo, pero tener poder o orar con poder es saber que Dios sí lo puede hacer. Están en lo cierto, yo no lo puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Y nuevamente,
Ustedes saben, esta iglesia mayormente es inmigrante, normalmente. Yo los amo a todos ustedes, ¿cierto? Y estamos en una transición de pasar a trabajar más para la iglesia. Y visité la iglesia de mi cuñado en Canadá, la que él pastorea. Y pues claro, él me habla de unas cosas, a él le pagan todo un salario, le pagan superannuation, inclusive a mí les comparto, me dieron una ofrenda al predicar allá, yo no lo esperaba, tampoco lo quería, pero tampoco la rechacé porque pues me sirvió, ¿cierto? Toda la vida siendo gratis solo con lo del Señor y a uno lo honran de esa manera, ¿cierto? El punto es que yo venía pensando y ha entrado un temor dentro de mí, no se los puedo negar, y es como yo empiezo a mirar y yo digo, uy Señor, pues que acá todos son inmigrantes todavía. O sea, entiéndame en el mejor sentido, yo estoy muy cerca de tomar una decisión en una iglesia que es muy cambiante, ¿cierto? Que es muy posible que puedan irse como puedan quedarse. Mi oración es porque que se quede, no por esos temas, sino porque yo sé sus proyectos, sus anhelos y anhelo que se cumplan porque vale la pena, pero en mi decisión personal como cabeza de familia, yo digo, ¿qué pasa si yo me voy de lleno y se van todos? ¿Cierto? Pero ahí nuevamente el Espíritu Santo me recordaba y me decía, pero es que tú debes depender de mí. Si se van, yo traeré más. Ya bueno, es difícil, ¿no? Difícil uno tomar eso. Pero igual, seguimos encaminados, no cambia nada los planes que tenemos. De lo que quiero decir esto es que así debemos vivir nuestra vida, solo hay una opción, Dios es la opción. La gente puede decir, tú puedes tener muchos planes, pero si tu única opción, la última opción es Dios, créeme que vas a ver milagros en tu vida. No porque se los impongas a Dios, es porque Dios se place cuando hay personas que quieren agradarlo y quieren ver su mano poderosa aún en las circunstancias normales de la vida. Y Dios le encanta eso porque Dios le gusta mostrarse como un padre dadivoso, ¿cierto? Ustedes, y a veces yo siento que mis predicaciones son como, no hay que hacer, no hay que esto. Pero es que hoy en día las predicaciones son como tan, tú tienes que hacerlo, las emociones, tú eres, vamos. Y a veces es como más un coaching que no exponer la palabra de Dios, ¿cierto? Y pues uno tiene que tener celo de la palabra de Dios, porque ¿de qué sirve que yo venga y les diga acá mentiras o que los haga sentir muy bien, pero que eso no los lleve a entender la realidad de lo que es la vida espiritual, ¿cierto? Entonces, ya para terminar esta parte, dice que da resultados maravillosos. Y pues yo creo que todos queremos ver resultados maravillosos, ¿no? Laura, tú quieres ver resultados maravillosos, tú sí quieres verlos. Todos los demás, bueno, oremos por los resultados maravillosos de Laura, ¿cierto? No, vamos a orar y ya ese es un tiempo más larguito. Voy a invitar a los diáconos y yo también voy a estar abajo en un momento, que se coloquen de pie y se distribuyan. Mi esposa también hoy está acá, entonces también va a poder orar. Si alguien necesita oración, tiene dos opciones, o se acerca a alguno de nosotros o sencillamente levanta la mano y nosotros nos vamos a acercar. Los que están muy juntos se pueden separar, no hay problema. Sus esposos, sus esposas van a estar en el mismo lugar, no se preocupen. El arrebatamiento, si usted creyó en el Señor, es grupal, los que creemos, tranquilo, a menos de que no haya creído en el Señor. Entonces, ¿qué es lo más importante? Van a sonar 4 canciones y ellos van a ir ministrando, pero usted no se desconcentre. Vamos a tener las canciones porque sé que hay personas que pueden ir alabando al Señor, hay otras que van a ir orando, nosotros vamos a estar orando. Entonces, para que haya un ambiente para que todos estemos metidos en esto, ¿cierto? No es como que usted esté ahí contando a qué hora se va a ir, ¿cierto? Porque si ese es el plan, pues hay mejores planes, se los he dicho, ¿cierto? Quedarse viendo Netflix, irse a ver otra cosa. Acá venimos a orar, venimos a interceder unos por otros. Venimos porque queremos ser sanados. Venimos porque tenemos situaciones que nos afligen. Venimos porque cada día luchamos con muchas cosas que nos llevan a pensar que Dios no nos escucha. Venimos porque todos los días es más fácil pensar que cometimos un error a que vale la pena luchar por lo que estamos soñando.
Venimos porque cada día hay murallas que se pueden levantar que te llevan a decir, no eres capaz, no puedes hacerlo. Venimos porque hay circunstancias en la vida que te llevan a decir, Dios te ha olvidado, o te llevan a pensar que tú no eres suficiente. Venimos porque cuando Jesús lava los pies de sus apóstoles, Él reconocía qué tan difícil era el caminar con Él. Y Dios sabe qué tan difícil es caminar con Él. Y a veces, y muchas veces, necesitamos que alguien ore por mí para que me ayude a entender que lo que puedo estar sintiendo es plan y es parte del camino. Venimos a orar porque a veces necesitamos milagros, ¿cierto? ¿Quién necesita? Se me vino un ejemplo que no. Se los voy a compartir. ¿Quién necesita esposo? Para las solteras, ¿no? Perdón. Internamente, los solteros, ¿cierto? Hombre, la Biblia dice, solo hay dos condiciones del hombre: soltero para servirle a Dios con toda su vida, o casado, ¿cierto? Para disfrutar de la ayuda idónea y del acto sexual, ¿cierto? Pues sí, reámonos, pero es que así es. Y fuera de eso es pecado. Así lo muestra la Biblia. ¿Qué puedo hacer? Y uno tiene que orar por su pareja. Mi esposa es feliz compartiendo el testimonio que oraba mucho tiempo atrás de que me conocía por el esposo. Y ella decía, un hombre que le sirviera a Dios. Se descachó, le dio un pastor. Ya después dijo que sí podía pedir menos. Fue lo que fue. Y hoy en día es una hermosa y preciosa pastora usada por el Señor también. El punto es, todos necesitamos ver las manos de Dios también en algo milagro, un milagro, un sponsor, un estado migratorio, la convicción de acercarme a Dios y saber que Él está y que realmente soy parte de Él y demás cosas que vamos a orar. Voy a dejarlos, ¿cierto? Y ya saben, pueden acercarse a algunos de los diáconos, levantar su mano o en su defecto ore y cante alabanzas a nuestro buen Dios. Elías, versículo 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Lo mencionaba antes y ahora lo digo de otra manera. La oración no es un modo en el cual torcer el brazo de Dios. No es un modo en el cual cambiar la voluntad de Dios o decirle a Dios qué debe hacer. Dios, como un Dios soberano, sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Como un padre, cuando el niño en sus 2, 3 años está golpeando a los demás, está haciendo alboroto, rayando las paredes, sabe lo mejor, le va a decir, no lo hagas, ¿cierto? Esto no está bien. O sencillamente hay cosas a sus requerimientos que no va a responder, ¿cierto? Y si nosotros somos buenos padres en ese sentido, pues cómo más no va a ser nuestro buen padre un buen padre, ¿cierto? Entonces, esto debe ser claro entender que nuestras oraciones son escuchadas, pero nuestro Padre siempre va a llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Y a veces su voluntad y sus procesos se van a ver donde usted menos quiere que los vea, ¿cierto? Y estos son las circunstancias que vivimos al día a día. Un ejemplo muy claro es si usted tiene una persona en su trabajo que le molesta, y le molesta, y usted le ora a Dios, Señor, cámbiala. Y Dios tal vez está diciendo, no, es que yo quiero cambiarte a ti a través de esa persona. ¿Acaso no me pediste que fueras más paciente? ¿Acaso no me dijiste que te ayudara a ser más tolerante, que no explotaras a la primera? ¿Cierto? Entonces hay que entender que la oración, Dios la escucha, pero no muchas veces la va a responder como usted quiere, ¿cierto? Sino lo va a responder de acuerdo a su voluntad y a todo el conocimiento que Él tiene. Entonces,
Elías, en este caso, ya viene a traer un ejemplo, Santiago. Elías es un profeta, él fue el profeta por excelencia, un ejemplo de poder, de milagros, de grandes realizaciones, ¿cierto? Pero acá Santiago lo coloca en términos humanos, ¿cierto? Coloca Elías, y todo el mundo en el antiguo, en la época de Jesús sabía quién era Elías. Dentro de los judíos era muy fácil tener el entendimiento de los grandes de la fe, dentro de los cuales estaba Elías. Pero acá Santiago viene a colocarlo en su mano, en su parte más humana, ¿cierto? Haciendo la referencia de que aunque Elías era grande y hizo grandes hazañas de la mano de Dios, Elías también tuvo batallas personales que lidiar, ¿cierto? El propósito de Santiago es mencionar a Elías mostrándolo vulnerable y humano. Y a veces en esta sociedad tan sensible, tan de cristal, nos acostumbramos a ser muy rocas, muy nosotros. Por lo mismo, porque tú no puedes incomodar a nadie. Y eso nos lleva a que no seamos vulnerables, a que no seamos humanos, ¿cierto? A que no permitamos que otros entiendan que hay sufrimiento, hay cansancio y demás acciones en nuestras vidas. Dios nunca en la Biblia vemos reprendiendo las emociones. Reprende las consecuencias de las acciones que tú tomas con ellas, ¿cierto? Jesús inclusive él lloró, Jesús estuvo angustiado, Jesús sintió abandono por parte de sus discípulos. Jesús tuvo las mismas emociones, la diferencia es cómo manejó las emociones él, ¿cierto? Y es lo que nosotros debemos aprender a manejar cada día, nuestras emociones. Las emociones te impulsan para arriba, pero como te suben, también te bajan. Y en ese sentido, Santiago quiere darnos una visual de que a pesar de que Elías fue tan usado por el Señor, también sintió tantas cosas como cualquiera de nosotros. Muy bien sabemos que Elías, ¿cierto? Estuvo deprimido y desalentado después de haber hecho el gran suceso de enfrentar a los profetas de Baal, ¿cierto? Cuando él dijo, bueno, si su Dios es Dios, hagan un altar, una ofrenda y que caiga fuego y la consuma. Y yo haré una ofrenda y un altar para mi Dios y que los dioses decidan, en cierta manera, si su Dios es verdadero, caerá fuego, y si mi Dios es verdadero, caerá fuego. Y le puso agua y demás cosas, ¿cierto? El punto es que tremendo testimonio, ¿cierto? Él peleó contra 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Una vaina enorme. Hagan de cuenta yo ponerme acá a hablar con profetas de otra cosa y decirles yo voy a construir acá y acá va a caer fuego. Y cayó fuego en mi altar. Y dice que todos los demás profetas murieron a causa del verdadero Dios. Una hazaña poderosa, milagrosa, ¿cierto? Que muestra valentía. Si yo hiciera algo así por la mano y la intervención de Dios, ¿ustedes qué dirían? El pastor, si es que tiene una fe ni la berraca, qué vaina. Uf. E inclusive, ustedes a veces ven mi vida y dicen, es que pastor, usted supiera lo que yo tengo que vivir. No, es que yo sé, yo he pasado por ahí. El hecho de que yo reaccione de una u otra manera no significa que no haya vivido, viva o que vaya a vivir las mismas circunstancias. Y eso es lo que Santiago está tratando de explicar acá. Porque resulta que más adelante una reina, ¿cierto? Jezabel busca la cabeza de Elías y procura matarle, ¿cierto? Y uno diría, Elías, acaba de caer fuego del cielo, ¿este man la tiene clara? Pues no la tenía tan clara porque resultó huyendo y metiéndose en una cueva totalmente acobardado de lo que podía llegar a ser esta Jezabel, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿y Elías no es que era muy fuerte? Vio la gloria de Dios en un momento donde él persistió y creyó de que su Dios era el Dios real, pero en otro momento no lo hizo y se desanimó y se desalentó. Y la palabra de Dios nunca
critica el hecho de que Elías hubiera pasado por esa circunstancia. Es más, Santiago acá lo coloca en un sentido de que veámoslo a él como un ejemplo, porque a pesar de nuestras circunstancias, de los bajones o subidas emocionales, Dios puede obrar cuando tenemos la fe, la certeza en Él, en Él. Y el secreto de esto está en Él, ¿cierto? Ahora, así como una sola persona mancha la comunidad de fe con su pecado, así una sola persona orando mejora la comunidad y la levanta hasta ponerla en comunión con Dios. Hay un concepto que no se habla mucho, ¿cierto? Que es muy desarraigado de las iglesias y es el pecado que se vive en la comunidad o en el pueblo. En el Antiguo Testamento era más fácil de verlo. Usted va a ver un profeta y el profeta siempre va a pedir perdón por el pueblo, porque eran los pecados del pueblo, ¿cierto? Era una manera de representar que éramos el pueblo de Dios, en el judío, ¿cierto? Si pecaba una persona, estaba pecando el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, esta iglesia local, somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Y debemos aprender que el pecado de uno nos afecta a todos, ¿cierto? Una manera muy fácil de entenderlo, si yo pecara y si yo hiciera algo que va en contra de la Biblia, los va a afectar a todos, ¿cierto? No nos vamos a decir mentiras. Esto no va a pasar como que, ay, vamos a seguir normal. No, porque muchos han puesto su fe y su esperanza en un ejemplo de fe en mi vida, ¿cierto? Y esperan del pastor altos estándares, no medios ni bajos, altos. Entonces, que el pastor peque es algo que trae mucha sufrimiento, decepción, frustración en la comunidad. Y si no me cree, vaya y mire iglesias donde los pastores han sido encontrados en pecado, ¿cierto? Afecta a la comunidad. Y no solo yo como pastor, sino nosotros. Entonces Santiago, cuando está señalando esto, él quiere que entendamos que cada uno de nosotros debemos ser conscientes de la responsabilidad de la comunidad. La persona que está al otro extremo, la cual usted nunca ve, es tan hermano como el que usted se la pasa cada 8 días. La persona que le gusta comerse la arepita y que le encanta porque somos colombianos de la misma ciudad, es tan hermano como el brasileño que habla portugués, ¿cierto? Y así, Santiago lo que está diciendo, ¿cierto?, es que la responsabilidad en la comunidad de fe es de cuidarnos unos a otros. Santiago lo que está diciendo es que antes de ir a preguntarle a tu pastor qué le pasó a cierta persona que lleva sin venir, la pregunta es, ¿tú ya lo llamaste y ya hiciste lo posible para saber por qué no ha venido? La pregunta o lo que Santiago quiere que aprendamos acá es que el miembro de la iglesia debe cuidar de los otros miembros de la iglesia. Santiago quiere mostrar acá que realmente la iglesia para Dios es importante no en la estructura, no en el nombre, sino en la comunidad y en lo que hacen cada uno los miembros de ella. ¿Es claro un poco ese concepto? ¿Cierto? Entonces, estos 2 versículos también nos muestran otra cosa, y es que orar hace que Dios responda, y lo va a hacer. Y hace un tiempo, hablando de Hebreos, hablando de la fe, muchos me he enterado que Dios ha obrado conforme a lo que hicimos, ¿se acuerda? Que trajimos una cartica y que oramos, pero no solo oramos, sino actuamos. Y gloria a Dios, porque Dios obra, ¿cierto? Y tenemos que seguir creyendo. Santiago entonces acá quiere exaltar a que sigamos creyendo y avivando nuestra fe. Si nos vamos bien atrás, ¿cierto? Recordemos que esta comunidad tenía un problema y era la persecución que estaba viviendo. Estaba siendo perseguida hasta la muerte. Y ahora más abajo, Santiago quiere recordarles que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que te puedan estar siguiendo hasta la muerte, a pesar de que creas que Dios se ha olvidado de ti, o a pesar de que creas que Dios no es lo suficiente, tu comunidad debe ser algo en lo cual tú tengas responsabilidad de cuidar el uno al otro. ¿Listo? Amén. Vamos a terminar dándole gracias a Dios con júbilo y alabanza.